cámara, ya se lo saben. Celulares y carteras, celulares y carteras. Estoy llorando. Bienvenidos a No Lo Supero. ¿Cómo están? A ver si ubican la canción. ¡Qué bonito intro! Me gusta. Güey. Aparte, medidísimos los 15 segundos para que no nos demanden copyright. Con razón ponías tanta atención así como algo abajo. Sí, totalmente. Mientras Tengo que movías la medirlo cabecita. muy Mientras cabrón. bailabas ¿Eh? con la cabeza así. Los tres, güey, bien imbéciles. Yo. Es the Pirates of the Caribbean, motherfucker. Si no se habían dado cuenta o si no hablan inglés, porque Mariana ya lo dijo, Ajá. hoy toca hablar de piratas. ¡Yes! Los Súper, amo. súper tema. Sí. Quien no sea fan de los piratas, ya ni siquiera de la versión de Jack Sparrow, sino de todo lo que venía de atrás, perdón, no podemos ser amigos. O sea, la historia de la República Pirata se me hace de lo mejor en la historia. De lo mejor. Yo no sé tanto, entonces estoy muy interesada. Para que te pongas en contexto, técnicamente podrías considerar a la República Pirata de Nassau como la primera república democrática. Ok. Antes que los Estados Unidos, antes que otro tipo de mamadas, por una simple y sencilla razón. Todo se hacía por voto. Elegían a sus Qué capitanes lindos, güey. por voto. Sí, ¿qué vives? Elegían... Todos culeros, Sí. violadores y así, güey. Sí, unos hijos de puta, pero demócratas. Muy democráticos. a huevo. Pero antes de hablar de la República Pirata en sí, quería yo preguntarles, ¿saben la diferencia entre los tipos de pirata o lo que conocemos hoy en día como piratas? Fuck, güey, ¿no? Yo, corrígeme, digo, los piratas, tal cual la palabra piratas, los típicos que ahora sí que asaltaban barcos, otros Ajá. barcos. Y hay otros que no sé, creo que son los mercenarios. ¿Vas a hablar de ellos? ¿Que están Vamos en a esa hablar- lista? Vamos a hablar prácticamente de 4 categorías principales, Es que son Ajá, corsarios, ajá, bucaneros, ajá. piratas y Ajá. filibusteros. Es que hay Ok. unos que no sé cuál de esos otros tres son, que básicamente eran como piratas, pero eran mandados por la corona. Entonces asaltaban otros barcos y le llevaban todo el robo al rey o a quien los hubiera mandado y ya se dividían las ganancias entre los piratas y la corona. Pero no sé cómo Correcto. se llaman eso. Esos son los corsarios y ahorita Ok. vamos a hablar un poquito de ellos. Obviamente todo el mundo conoce piratas o está familiarizado con algunos, ya sea desde el cine como Jack Sparrow o Barba Negra, o Barba Negra. Ajá. Barba Negra, que es un En personaje Acapulco. de la vida Ah, no, real. sí era Barbarroja, Captain ¿no? Morgan. El de Acapulco. El Capitán Morgan, no el Ron, sino Henry Morgan. pero pues gracias a él, ¿no? Se llama así el ron. Exactamente. ¡Capitán! Quiero que sepan que Mariana es muy fan del Capitán. Ay, güey, fíjate que con los 30 se me ha quitado, güey. Pinches culeros 30 me han quitado todo. Como los piratas. Como las ganas de vivir. Wow. Pero ustedes me las regresan. Entonces también tienes personajes históricos como Barba Negra o personajes que se volvieron relevantes en el mundo de los cuentos, que alguna vez seguramente leyeron La Isla del Tesoro, que era la Ujú. historia de Long Sí. John Silver y el Capitán Flint y toda esta dinámica, ¿no? También tenemos al Capitán Garfio. Captain Hook es Hook sí son... maravilloso, güey. Lo amo. Exactamente. Es un pobre iluso, pero sí es muy buen pedo. Es un bebé, güey. Güey, en Once Upon a Time es lo más No hot de la mames, es vida, Deli güey. el hombre, Lo güey. amo. Sí, güey. Todo Vean esa así, serie solo por el pintadito Capitán perfecto, Garfio. güey. Güey, lo Ay, amo güey. muchísimo. Sí. Entonces todo el mundo pensaría que todos estos... Fercho Ah, nos ignora. Yo como de qué vergas. Bueno, ya, ajá. Sí, ya me desorienté, cabrón. Entonces, como pueden ver, pues uno de los errores clásicos es llamarlos a todos piratas, cuando cada uno tendría como sus respectivos objetivos o características o tiempos donde estaban, ¿no? Pero lo que no cambia es que la piratería o la época dorada de la piratería fue en los siglos XVI, XVII y XVIII, particularmente inicios de los 1700, que fue la época de la República Pirata de Nassau, o Nassau. El punto es que existieron muchas figuras como Francis Blake, Henry Morgan o Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra.
pero pues es importante saber quién era cada uno, ¿no? Entonces, de inicio tenemos a los piratas, que viene del griego peirates, que no es otra cosa que un aventurero del mar. Pinche nombre romantiquísimo. Ay, qué chingón, bonito! güey. ¿Sí? Algo que Andrés no es. No. Un aventurero del mar. No, Sí, el marido no es un aventurero del mar. No, entonces, es que sí, no es aventurero del mar. Ese tema de si llega más de tus rodillas ya es zona de peligro. Es un tema gravísimo. Pero bueno, obviamente los piratas como tales, al ser un aventurero del mar, pues son tan viejos como la historia, ¿no? O sea, desde que se tiene uso de vamos a navegar y vamos a ver donde no conocemos, pues obviamente han existido los piratas, ¿no? Los piratas en general se caracterizaban por atacar navíos de la corona portuguesa y española, y a pesar de que se centraban en las posiciones de estas dos potencias europeas, tampoco tenían como un sentido nacionalista de, bueno, los ingleses no, o los holandeses no. También, si se daba la oportunidad, le entraban y saqueaban a estos barcos, ¿no? Okay. Ya que independientemente de dónde viniera, pues obviamente todos estos buques cargueros o navíos pues estaban cargados de riqueza. Y los más importantes piratas, para que vayamos diferenciándolos, son Edward Teach, conocido como Barba Negra, Calico Jack Rackham, que es, digamos, la referencia histórica para Jack Sparrow, Ok. y Black Bart o Bartholomew Roberts, que es considerado uno de los piratas que más fortuna amasó durante su periodo de pillaje. Además, puedo usar términos pirata. Sus épocas de pillaje. Pillaje. Güey, ¿nunca pusieron Facebook en inglés pirata? En Güey, inglés era de pirata. buenísimo. Ho, Era ho. padrísimo. Sí, güey, era padrísimo. Yo lo tuve que cambiar porque luego no entendía ni madre. Sí, no pero, se güey, entendía nada, pero era sí. divertidísimo. Ay, Captain. Ay. Por otro lado, también en el Caribe existían los corsarios, que son los que tú decías, Mónica, cuyo Ok. grado de delincuencia, pues puedes llamarlos un poquito controvertido, ¿no? Ya que dependiendo a qué país le preguntaras, para unos eran delincuentes y para otros eran héroes nacionales. Claro. Claro. Depende de Entonces, quién asaltaba a quién. exactamente. Y esta denominación vino por un documento que se llama la Patente de Corso. Y este documento era emitido por el rey y autorizaba atacar barcos, enclaves o potencias enemigas en alta mar. En ese sentido, esto fue súper habitual y súper frecuente en la América colonial, que era dominada por los españoles, los portugueses, el del lado de Brasil y las coronas francesa e inglesa y el mismo Holanda. Entonces, era una manera en la que, para mantener situaciones de comercio o competitividad económica, para que vean que hasta neoliberales somos, el rey inglés le puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues ataca a los españoles. ¿Por qué? Porque me cagan y porque se fean, tío. O ataca a los ingleses, ¿por qué? Me cagan sus pelucas. Lo mismo, ¿no? Entonces era un término de tienes permiso para atacar a los rivales. Ok. Dentro de los corsarios, los más relevantes son Francis Drake, Walter Raleigh y el del ron favorito de Mariana, que ya no puede tomar por la edad, Henry Morgan. Chingada madre. Entonces, hasta ahí todo bien. ¿Sabemos la diferencia entre pirata y corsario? O sea, Captain Morgan no era pirata, era corsario. Era corsario. Era corsario. Wow. Qué bueno enterarse de eso. Ahora, en el Caribe de manera exclusiva tenías a los filibusteros. El origen de la palabra es medio raro y lo único que encontré era que venía del holandés vrijbuiter, que significaba el que captura el botín libremente, o freebooter en inglés, así como booty. Booty. El que libera el que captura el booty. El que captura el booty. Dijiste, el que libera el ano, el que captura, y yo, ¿qué, Mariana? That's what she said. Wow. No. That's what she said. Sí. La que captura el booty. ¿De quién? No se sabe. La que libera el ano. Pero bueno. Estoy llorando. ¿Por qué? ¿Por qué hoy no habrá booty? No, pendejo. Ya, güey. Perdónenme. Entonces, sigue, Bercho. La situación con los filibusteros es que eran más como locales, era como un cartelito local que nada más, como tenían naves mucho más chiquitas o navíos mucho más chicos,
se dedicaban a hacer pillaje, no mames, voy a usar esa palabra todo el Lo- podcast, sí, güey. exacto, Pillaje. ya te Sí, enamoraste. totalmente. Van a hacer pillaje nada más en naves pequeñas y en zonas del Caribe o en aguas bajas. ¿Por qué? Porque eran más fáciles de atacar, más fáciles de robar y no había tanto problema. Eran incluso hasta considerados piratas domesticados porque robaban y le vendían al mismo comercio de la misma isla. Ok. Haz de cuenta como esas ocasiones que vas, dejas tu coche en la colonia Doctores, desaparece tu espejo Y te lo venden por Y partes. te lo venden en el siguiente semáforo, así de, güey. Exactamente. Pues básicamente en la Doctores tienes un montón de filibusteros. Ok. Ok. El más conocido fue Jean-David Nau. Nau, no. Bueno, más conocido como François de Olonné, Ok, que se tampoco convirtió en lo el conozco así, pero bueno. Ajá, sí, Sí, no. y se convirtió en el terror del Caribe porque él fue uno de los filibusteros más sanguinarios. Era alguien que de plano sí decía, a mí me vale que sean barcazas grandes o premios chiquitos o premios grandes. El que le toque la va a sufrir, sí Ok. o sí. Y finalmente tenemos a los bucaneros, famosos por su equipo del NFL. Estos hombres son curiosamente de origen exclusivo caribeño y en un principio eran cazadores de reses y cerdos salvajes de las islas. Y su nombre procede de un procedimiento de origen indígena que se utilizaba para asar y ahumar carne, llamado Órale. el bucán. Ok. No mames, mira, qué interesante. Ajá, está cagado. Esta carne era vendida en la costa a los navíos que ahí recalaban y al ser perseguidos por las autoridades coloniales de Santo Domingo o de alguna otra autoridad importante, abandonaron ese oficio y decidieron convertirse en piratas. Entonces, muchos de estos bucaneros, o más bien servicio de salchichonería en el Caribe, Ujú. pues sí, güey. ¿Quiere llevar su kilito de carnita ahumada? Pásale aquí. Estos a la larga fueron también considerados piratas o se volvieron piratas. Entonces, Ok. esto es importante porque los bucaneros su periodo de existencia fue muy poco. Después de que dejaron de ser bucaneros y se dedicaron a la piratería, ya no tenían nada que ver con la carne ahumada ni nada, ya dejaron ese oficio y ya, tal cual. Aparentemente sí, deja más robar o hacer pillaje de joyería y otros embarcamientos. Y otros, Pillaje. pillaje, sí, güey, maravillosa Mm, palabra. sí. O sea, hay más lana en robar barcos piratas que vendiendo salchichonería o vendiendo Ok, jamón serrano en el Caribe, ¿no? ok. Suena lógico. Sí, total. Cuestión importante con la República Pirata y esta democracia del Nuevo Mundo, o primera democracia, es el hecho de cualquiera podía ser capitán. O sea, podías haber sido negro, asiático, esclavo, lo que tú quieras, pero una vez que entrabas en el mundo de la piratería como tal, podías Ujú. aspirar a ascender e incluso ser capitán. O sea, si eras trucho, güey, y te llevabas bien con la gente y la gente votaba por ti, Te nombraban te capitán. ¿Por qué? nombraban Porque capitán. ¿Cómo le hacían para, o sea, para poder tener un capitán nuevo, a huevo el otro se tenía que morir? O sea, el que ya no, estaba. no, dentro de las posiciones de los barcos piratas existía una posición que se llamaba contramaestre, Ajá, que era como pensémoslo como un senador y era la voz representativa de todos los que trabajaban y habitaban en el barco. ok. Entonces, si de repente había mucho ruido de me caga mi capitán, pues el contramaestre podría someterlo a votación y determinar si se quedaba el capitán que estaba o lo cambiaba. Y en el momento en el que te volvías Ok. capitán, ya sí te quedabas con el barco y el barco ya era tuyo, Más que fuera tuyo, o sea, el barco era de todos. de la tripulación. Ajá, o sea, por eso me refiero que eran realmente grandes demócratas. La cuestión importante es, haz de cuenta, los pagos eran muy equitativos. Toda la tripulación ganaba lo mismo, por ponerle un número, una ración o Ajá. una Ok. parte. El contramaestre ganaba 1.5 y el capitán ganaba 2. Ok. Ah, Entonces no súper, o había sea, no tanta era diferencia. tan, ajá, Ajá, entonces mantenían cierto sentido de igualdad al respecto. ok. Obviamente el rol del capitán pirata es, ¿sabes qué? Acabamos de encontrar que la ruta española está cruzando por aquí, aquí es donde vamos a atacar. ¿Por qué? Porque estos güeyes transportan oro, plata, azúcar, bla, y esto se vende. Y hay Ujú, lana, ¿no? Ya, Entonces es importante que tener ese contexto de lo que realmente cuando yo lo pienso, sí es la primera democracia de América. sí, pues sí. Fue una pequeña república en una isla olvidada por Dios, que era conocida como Neoprovidencia o Nassau, en el Ok. archipiélago de las Bahamas. Obviamente, pinche paraíso chingón.
y es incluso un lugar turístico importante, puro clima tropical, Ay, qué playas. rico, vamos. Sí, me urge ir, güey. Sí, tengo muchas ganas. Y bailas. Sí, Vamos. Güey. importante. Bajo del mar. Sí me imaginé en la playa. Sí, güey, qué rico. Un poquito de contexto, Nassau fue fundada por colonos británicos en 1670 y tenía un fuerte llamado Charlestown. Es importantísimo que tengan este fuerte porque fue lo que permitió a la República Pirata establecerse y durante casi 15 años que nadie los jodiera. Porque saber, güey, a ver, agárrate a madrazos con un fuerte lleno de cañones y 100% armado, era un tema. Sí. Y obviamente la isla fue un punto de conflicto porque también pasó un momento a manos españolas cuando fue reconquistada por la dinastía de los Borbón por orden de Felipe V. Y le costaba cada vez más defender estas posiciones de ultramar debido al esfuerzo bélico que implicó la Guerra de Sucesión. Importante que justamente de ahí nacen los corsarios. La Guerra de Sucesión fue una guerra entre España e Inglaterra por el poderío marítimo y control en ciertas situaciones en las Américas. Entonces, la manera en la que ellos se peleaban por el poder o el poder o el capital pues era mandar corsarios a atacar la economía del otro país, que dependía pues, de traer barcos con oro, piedras preciosas, telas, azúcar y demás de América. Entonces, básicamente era una guerra económica. Uh-huh. De tal manera que entre 1703 y 1718, ese rincón de Nassau en la isla de Nueva Providencia estuvo sin gobierno. Y esto favoreció que a partir de 1706 se convirtiese en la primera república caribeña o república pirata. Ok, Ay, un padre, cagadero. Sí, qué claro. chingón. O sea, sí, güey, pero eso debe haber sido un cagadero de matanzas, robar y claro. O sea, güey. No era la primera vez que estos delincuentes se adueñaban del territorio y para instalarse en él de forma más o menos organizada, ¿no? Incluso 100 años antes, los filibusteros, la primera generación de filibusteros que hizo famosa la isla de Tortuga, La isla Tortuga, sí. también que está situada al noreste de Haití, fue la primera base de abastecimiento y descanso de los piratas, en este caso esta categoría de piratas llamados filibusteros. Ok. Pero yo había oído que no eran tan cagadero, o sea, sí era un cagadero de que estaba lleno obviamente de mujeres, todas las mujeres que estaban en esas islas eran prostitutas obviamente, entonces llegaban, jugaban, ahí perdían todo su dinero, muchos y tal, pero no era como que uno le robara a otro por el código pirata, como la ley pirata, entonces sí era como, era protegida la misma isla por todos los piratas, no importa si tú eres de este barco y yo de este. Okay. Yo en la isla no te voy a robar, vamos a jugar y vamos a apostar si quieres, pero robar no te voy a robar. O sea, voy me a puedo coger putear. Y vamos a empedar y vamos a hacer una pinche orgía, pero tus cosas son tus cosas, porque aquí la ley pirata es la ley pirata y un pirata creo que no puede defraudar a otro pirata. Sí, básicamente el concepto de ladrón no roba ladrón. Exacto. Sí, o sea, era de, bueno, nos podemos putear por malacopas del juego. Ajá. La vieja, pero ahí no, queda. Okay. Sí, porque si ladrón que roba a ladrón, si les robabas al otro, creo que sí te podían matar por justo la ley pirata. Sí, eran como muy así con su codiguito. Ajá, exacto. Okay. Las primeras incursiones ya de donde se empezó a sentar el territorio pirata allá en Nassau fue gracias al pirata Henry Avery, que es uno de los más sanguinarios importantes. Que chequen el nombre de su barco, el Fancy. ¡Oh! ¡Ay, no, güey! Suena otro. O sea, quítenle el, pero es Guapeño. de Fancy. Yo la verdad lo traduje y ¿cómo se llama? El Fancy. El Fancy. El Fancy. Sí, porque es nombre propio, no lo puedes cambiar. Exactamente, lo cual es una maravilla. Sí, güey. Entonces, utilizaron la isla de Nueva Providencia, Nassau, como lugar para descargar el botín que habían acumulado a bordo. Incluso llegó a sobornar al gobernador de ese entonces, Nicholas Trott, que fue un juez y gobernador de las Bahamas, y eso atrajo que tenía ya ese como colusión con el gobierno para que otros colegas de profesión poco a poco se fueran imponiendo condiciones. Y a España, su colaboración en ese sentido fue, me vale madres porque sigue siendo territorio inglés, aunque ya lo invadí, pero lo perdí, entonces decidió no entrar en pedos porque hubo crisis económica después de la Guerra de Sucesión. Uh-huh. Okay. Incluso llegaron a bombardear Nassau 2 veces antes de 1703. Ay. Bombardean Nassau, le parten la madre al fuerte de Charlestown y los piratas dicen, pues de aquí soy. Reparan el fuerte y deciden, pues oye, pues,
si tenemos el fuerte bien armado y mis compas ya están aquí, pues vamos a organizarnos y nadie nos va a parar. Ok. En algún punto en Nassau, la proporción en la población fue de alrededor de 10 piratas por cada habitante normal. No mames. Órale. Por eso se le llamaba la República Pirata. Sí, pues sí. Todo este incremento en la República Pirata se dio durante la Guerra de Sucesión. Como los españoles y los ingleses estaban dándose de madrazos entre ellos, pues estos güeyes andaban feliz de la vida haciendo desmadre. Nadie, o sea, los españoles no armaban pedos si hundían un barco inglés porque, qué bueno, hundieron un barco inglés. Y los ingleses no armaban pedos si hundían un barco español porque, que se jodan los españoles. Claro. O sea, hasta que termina la guerra en 1713. Y los corsarios, que estaban de ambos lados, se quedaron sin chamba porque hubo paz. ¿Y qué van a hacer estos corsarios que estaban felices Se haciendo volvieron pillaje? piratas. Se volvieron Claramente, güey. Huevo. Se quedan sin patrocinador y para seguir con su provechoso modo de vida, Pues sí. se convierten en piratas. A huevo. Y deciden que, ¿sabes qué? Yo ya no... Deciden ser su propio jefe, deciden entrarle al negocio de Avon. De decir, yo no le respondo a nadie y yo voy a ser mi propio jefe. Huevo. Y deciden, ¿por qué chingados le tengo que dar Plestiza al rey cuando pues me puedo quedar de todo con esa lana, ¿no? Entonces se reorganizan y forman la cofradía, que lo constituyen después como una república no formal que se regía por el código de conducta, que es lo que decía Mónica, el cual lo constituía de manera muy parecida a una democracia, como les estaba diciendo, en aquella época. Como no había nada por escrito como tal, pues es difícil conocer la institución de la cofradía o la república pirata a detalle, ¿no? Pero se basaría en las viejas máximas que concedían la libertad individual a sus miembros, lo que se traducía en ausencia de dos cosas odiadas por los piratas, el código penal y los impuestos. Okay. Y se descartaban prejuicios de raza o religión. De hecho, como les decía, había piratas católicos, jacobitas, judíos, negros. Sí. O sea, eran súper inclusivos. Súper inclusivos. Estos güeyes estaban 10,000 años adelante de su época. Ok. Entonces, obviamente en esta república antigua, súper avanzada para su tiempo en materias de inclusión y igualdad y equidad en general, pues también había una especie de anarquismo pionero, ¿no? O sea, otra ley no escrita abolía la propiedad inmobiliaria individual. O sea, no podías tener casa. Güey. Ok. Donde caigas a dormir, güey, ahí caes. Órale. Chale. Respecto a esto último, pues obviamente las tripulaciones se repartían lo que les decía, la fortuna o el premio razonablemente equitativa. Como les decía, el capitán y el primer oficial recibían 2 partes, el contramaestre parte y media del botín, mientras que los demás se quedaban con una parte, cada uno. O sea, lo dividían como en secciones y quedaba todo muy parejo. Ahora, eso sí, los que no luchaban cuerpo a cuerpo, como artilleros, cocineros, carpinteros, eso sí les decían, güey, ¿no le entraste a los putazos? Te toca un cuarto de una parte. Chale, No mames. ni medio. Oye, pero yo había leído que los carpinteros eran súper importantes porque... Todo era madera. Ajá, todo es madera. Entonces algo le pasa a tu barco. Yo había, o sea, esto no sé ni dónde lo leí ni cuándo. O sea, es como un dato pirata que yo tengo de toda la vida. Dato pirata suena que es un dato maligno y de Sí, mentira. un dato que no es, ¿va? Un dato de los piratas que tengo de toda la vida y no sé de dónde salió. Que el capitán, el doctor y el carpintero, no que fueran al mismo nivel porque el capitán siempre está arriba, pero que los 3 eran sumamente importantes porque sin uno no vive el otro. O sea, sin el capitán, todos valen madres. Sin el doctor, si se enferma el capitán, pues todos valen madres. Y si el barco vale madres... Pues no todos valen madres. Ajá, pero no tienes un carpintero que lo arregle, todos valen madres. Entonces yo sabía que estos 3 tenían siempre el capitán por arriba, pero que estos 3 eran como lo más importante arriba de un barco, que eran casi intocables, y de hecho que el carpintero y el doctor podían anular el voto del capitán, si estaban de acuerdo. Eso es lo que yo sabía, no sé si sea un dato real. Pero fíjate que no me parece descabellado. Yo creo que más bien a la hora de la repartición era cuando se iban a los madrazos. Acuérdate que los piratas realmente utilizaban el Jolly Roger o esta famosa bandera negra o roja para avisar de te voy a atracar. Y la idea era intimidarlos, que se rindieran sí. y entregaran el botín.
sin Sí, querían que violencia. Ajá, o entregaran sea, todo sin violencia para que nadie tuviera pedos. exactamente, porque aparte todo lo que enviaban, acuérdense que las aseguradoras existen desde entonces todo el botín pues ya estaba asegurado por algún tipo de banco europeo Pirata. antiguo. Ajá. No, no pirata, pero algún tipo de No, pues institución no. financiera europea antigua de esas de Abolengo, como Deutsche Bank o alguna madre así. Pero Ok. el punto es ese, o sea, yo creo que más bien me hace sentido lo que dice Mon, de, pues sí, si el carpintero pues, tiene que recibir su buena lana, el cirujano tiene que recibir su buena lana, pero si es Nalga. Su buena. Su buena nalga. también, pues es pirujano, los pirujanos así son, Es siempre tienen verdad. que enamorar a la interna. Sí. Pero bueno, Sí, güey. te voy a invitar a operar, mi amor. Ay, qué horror. Yo te llevo a operar, te voy a enseñar un chingo. I can show you the world. Pero bueno, entonces me hace sentido lo que dices, Mon, pero si el pleito por el barco llegaba a los madrazos, pues obviamente no vas a mandar al que arregle el barco, al que cura a los Sí, heridos. no, 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 no. O sea, entonces, pero obviamente puedes decir, güey, no le entraste a los putazos, güey. Ujú. Entonces no te Sí, va a sí, tocar sí, sí. de este asalto o de este trabajo, no te va a tocar lo mismo. Pero en Claro, general eres mejor pagado y tienes un peso más importante en la tripulación. sí, Entonces claro. creo que si lo compaginamos un poquito, es un poquito de ambas, ¿no? Ujú, yo creo Ujú. que sí. Ahora, como les decía, ¿quiénes fueron desafortunadamente las únicas que quedaron al margen de tanta modernidad en esta república? Las mujeres. Mm. Normal. No se permitía llevarlas a bordo por los conflictos que pudiesen ocasionar. Y esto, mentalidad machista trespecina de, que es mía, no, que es mía, ah, no te parece, plomo, ahora sí es mía. O sea, Qué horror, güey. ¡Cámara, cámara! ya se la saben, ya se la saben. Ay, qué horror, güey. Paren. No, no paren, Ahora, me caen muy bien. eso no implica que no hubiese piratas femeninas. Dos de las piratas más importantes de la época fueron mujeres. ¡A huevo! Una fue Anne Bonny, Ok. Anne Bloody Bonny. ¡Guau, la ¡Guau! amo! Yo también. No la Eh, conozco, pero la amo. Suena, güey, neta, Era una puta ruda, sanguinaria, sí. güey. A Era una huevo. bitch ¡A sanguinaria. huevo! Y la otra, Mary Read. Curiosamente, las dos en algún punto de la historia compartieron navío con Calico Jack. Calico Jack Rackham, el Jack Sparrow de la De la época. vida real. Ajá, porque Calico Jack, cuando ya lleguemos a los perfiles de los más importantes, pues era una diva el señor. O sea, el tipo era Luis Jack Miguel en la Sparrow. época de los piratas, güey. Jack Ok, Sparrow. es muy perfecto. En las primeras Entonces, 2 películas. ya entrando un poquito en los nombres relevantes, obviamente la República Pirata empiezan los conceptos en 1620, se consolida en 1703 y termina en 1718 con la retoma de los británicos sobre la isla de Nueva Providencia o Nassau. Tenías piratas como Calico Jack, Rackham, Charles Vane, como les decía, era un sanguinario terrible, desollaba gente, no dejaba Güey, tripulaciones vivas. Y fichita de personaje. fichita de persona. Y tenías al más famoso de todos, del mundo pirata, Edward Ticho Barbanegra, que pues, Ok. básicamente era un actor, un performer dentro de su labor como capitán pirata. ¿Por qué? Porque él se enfocaba en la teatricalidad para poder establecer un personaje. Lo llamaban el Era un hijo del showman. diablo. Era un showman, Lo exactamente. llamaban como, perdón. El hijo del diablo. Ok. Órale, yo quiero que me O digan sea, así. el hijo del diablo, Barba Negra. Güey, suena Sí, sí, cabrón. sí, dentro de los apodos que tenía. Lo que Mariana, hacía, la hija del diablo o Yamburu. Qué pedo. ándale, lo que hacía Edward Teach era se colocaba velas en el pelo y en la barba y Ok. y las ensalzaba con una especie de mezcla de pólvora con otro tipo de cera Órale, y güey. hacía chispitas. O sea, no le tenía Entonces, temor a Dios, una chispita le salía y se prendía todo, ¿no? O sea, como que... no, solamente eran velas muy, muy grandes que se veía como un halo. Entonces, él siempre se paraba al frente del barco para que el barco pirata que tenían enfrente Güey, lo lo amo. vieran ¡Güey! ¡Qué y todo el mundo se chingón! quedara así de, güey, ¿qué pedo Estoy con este enamorada de güey? Barba Negra. ¿Qué David Jones ni qué 8-4 Sí, cuartos, sí, Exacto, güey? sí. güey. David Jones era un pendejo. No Se rifaba, mames. cabrón. Por eso les decía que el güey era básicamente un actor del método.
O sea, entendí el Güey. concepto de el miedo es lo que va a permitir que yo tome un barco sin tener que irme a los madrazos. A Es, no mames, huevo. van a ver a un vato salido del mismo agujero del diablo, con barba incendiaria. Puta, qué chingón. Entonces, Güey, tenía, lo amo. Como que neta me lo imaginé cabroncísimo, así él Sí. paradito y de noche, así como. Y prendido, sí, güey. Puta, qué chingón. sí. Y por ejemplo, él disfrutaba mucho de usar una especie como de bomba incendiaria de la época, Ujú. Ujú. en lo que era el Queen Anne's Revenge, que era su navío, que era famoso porque tenía cañones hasta por las orejas. O sea, el güey traía un pinche tanque gigantesco comparado con los demás. Y era de los más rápidos y todos sus marinos pues, tenían mucho el concepto también de la teatricalidad, entonces se pintaban de negro, o sea, todo con Güey, tal Nice. los amo, güey. de generar este terror en la tripulación contraria. Y que sí, seguro sí lo generaban, güey, ¿no? O De Sí, sea, hecho, güey. de hecho tú pensarías que Barba Negra güey, era uno de los piratas más sanguinarios. sí. No, curiosamente es el que, De los de menos. los más importantes, el que menos conteo de muertes tiene. Ay, ya Órale. es mi favorito para siempre, güey. Entendía el negocio de otra manera, vaya. Exacto. Sí, no era de, güey, a huevo tengo que estar matando gente. Con que la gente Güey, crea que está. lo voy a matar, Exacto. tengo. Les doy Exactamente. tanto miedo que me dan todas sus cosas Exacto. sin hacerles nada, güey. Sí, Chingón. sin perder tripulación Ajá. bye, y dinero, Está de obviamente. lujo. Sí. Obviamente. Luego también tienes a otros personajes como Benjamin Hornigold, que fue el primer, digamos, presidente de la República Pirata, fue maestro de Barba Negra y después fue uno de los cazadores piratas más importantes cuando lleguemos a esa parte de la historia. Y Henry Jennings, todos estos que les acabo de decir, también fueron parte de la guerra de sucesión con España. Ok. Entonces fueron corsarios en algún punto antes de Mm, volverse piratas. ok. Jennings, por ejemplo, se sabe que asaltó un campamento español de la Flota del Tesoro, robando un botín gigantesco, uno de los más grandes descritos, en oro, y luego se alió con Samuel Bellamy, este también era un sanguinario, hasta que se hicieron enemigos y pues, se dieron en la madre en algún punto, ¿no? Mm. Más tarde fue declarado fuera de la ley por el mismo hombre que lo apadrinó, en este caso Benjamin Hornigold. O sea, por esta situación de ladrón no roba ladrón, Ujú. Ajá. Hornigold dijo, te me vas, maestro. Y ahí hubo tema y problema con él. Se vio obligado a ir a Jamaica y convertirse en uno de los fundadores de otra de los intentos de repúblicas en Nassau. Ok. Ok. Incluso llegó a ser alcalde hasta que se retiró acogiéndose una amnistía general, que eso lo trajo ya Woodes Rogers en 1718. Hornigold es obviamente una de las personalidades más importantes de Nassau, porque patrocinó, en este caso, a Bellamy, como les había dicho, a Sted Bonnet, otro pirata relevante, y a Barba Negra. De hecho, Hornigold nombró a Barba Negra magistrado. Era el encargado de mantener el orden. Puta, imagínate qué terror que ese pinche diablo. Güey. O sea, lo ves caminando a juicio con sus pinches velitas encendidas, güey, No te mames, lo cagas. amo. Sí, Sí, güey. Además, totalmente. importantísimo. No mames. Sí, Sí, estamos muy enamoraditos. Sí. cuando Barba eligieron, negra. Barba negra. cuando eligieron a un nuevo gobernador de la República Pirata, el cargo lo compartió con un filibustero llamado Thomas Barrow, que bajo el mandato de los piratas caribeños actuaron como se les dio la gana, incluso colaborando entre ellos de, ¿qué onda, Barba Negra? ¿Te juntas con Hornigold para atacar el buque español, bla? Órale, va, vamos. Entonces ya había incluso como sinergias y colaboraciones entre los diferentes navíos. Muy bien. Pues sí, güey. Llega 1718, termina la guerra de sucesión, los gobiernos españoles e ingleses, después de que ya no tienen pleitos entre ellos, pues empiezan a ver quién les sigue robando la lana. Ujú. Primero les valía madres porque, pues igual y fueron piratas. Igual y fueron piratas, no pasa nada. Pero ellos dijeron, no, espérame, hay piratas, güey. Es como tener ratas, güey. Entonces, como, espérame, güey, ¿por qué está pasando este pedo? Entonces, después del Tratado de Utrecht, que es justamente el tratado con el cual se firma la paz entre Inglaterra y España, deciden tomar cartas en el asunto. Los ingleses mandan a las Bahamas a Woodes Rogers. Woodes Rogers era un ex corsario durante la Guerra de Sucesión, nombrado por el rey de Inglaterra, con la idea de retomar Nassau y de acabar con la República Pirata. ¿Cómo lo hicieron? Es una de las cuestiones más no chistosas, pero pues ahora sí que el miedo Curiosas. no anda en burro, pero es la política López Obrador de abrazos no Ajá. balazos antes de la Mm. política López Obrador. Mm. Lo que hizo fue llegar a las Bahamas,
atracar en las Bahamas y literal decirles, tengo un perdón del rey. Los que lo tomen ahorita no hay tema. Ok. Todo está perdonado, los volvemos a enlistar en la marina, vuelven a ser corsarios y aquí no se rompió un plato. Los que no, hay pedo. Ok. Entonces, se dice, de acuerdo a estimaciones, que alrededor del 60% de los piratas tomaron el perdón. Sí, pues Mira. sí. Entonces, lo que pasó de ser una república de cientos de navíos e incluso miles de piratas, pasaron a ser 300, 400 pelados defendiéndose de la armada inglesa. Y ya, y se Uno juntaron, así de, güey, bueno, ya mejor hay que ser amigos entre nosotros. lo intentaron, porque a fin de cuentas, uno de los que tomó el perdón fue Hornigold, Benjamin Hornigold, y pasó de ser mentor de piratas a gobernador de piratas a perseguidor de piratas. Ay, qué feo. Durante todo ese Traicionero. periodo, Sí, güey. Y además seguro sí agarraba varios, porque se la super sabía, sí, Claro. sí, ¿no? O sea, de los que se decidieron a mantenerse en contra del poderío de la Armada inglesa fueron Barba Negra, que murió en combate contra bebé de mi la amor. Royal Navy. Es que ellos no le creyeron sus fueguitos, güey. Oh, Barba Negra, me caes muy bien, güey. No mames. Estaba en un siguiente ataque, capturan a Jack Rackham junto con Anne Bonny y Mary Read. Todo el mundo dice que Rackham, Anne Bonny y Mary Read practicaban el poliamor. Ay, qué lindos. Qué bonitos bebés. Ajá, Rackham sí fue colgado, cubierto en brea y paseado por todo Nassau No mames. como demostración de Síganle, Esto les va a pasa si pasar. eres pirata. Güey, Anne no. Bonny y Mary Read, para evitarse la horca en un principio, aplicaron una inteligentísima que no les permitía por cuestiones mágico-religiosas, no les permitía ser enjuiciadas y condenadas a muerte. Dijeron, estoy embarazada. No Entonces, mames. no las podían juzgar hasta que tuvieran al chamaco. Ok. Mary Read, al fin de cuentas, muere en prisión por algún tipo de infección. Anne Bonny, nunca se sabe qué onda con el niño, pero se sabía que el papá de Anne Bonny era un abogado importantísimo irlandés y abogó por ella y No básicamente mames. la medio liberaron, le hicieron un Florence Cassés y vivió el resto de sus días en Irlanda, Órale. Ok. hasta los 80 años. Entonces, ¿Esa es la Bloody? la Bloody Anne. Ah, huevo, Muy chingona. bien, Blodian. El mismo Hornigold, por culero, el Carmes cabrón, desapareció en un huracán en 1719. Ah, huevo. Lo mismo a él y a Sam Bellamy. Tampoco hubo noticias de otra flota pirata dirigida por un pirata que se llamaba Cochrane. Y tras estos hechos, pues muchos se retiraron a su casa porque, pues, güey, pues ya no hay nada que perseguir, ya acabamos con casi todos. Y entre la década de 1716 y 1726, la mayoría de los piratas capturados por la Royal Navy fueron sometidos a la horca. Chale. Exactamente. Entonces, si podemos, ya después llega 1720, España trata de reconquistar Nassau, pero no tuvo éxito, y 8 años después se constituyó el primer gobierno parlamentario de las Bahamas, con sede obviamente en Nassau. Ok. Entonces, y terminó siendo por mucho tiempo una colonia inglesa. Hasta ahí la historia de más o menos cómo fue la República Pirata. Qué Ok. Está bonito. buena, ¿no? Sí, me Sí, gusta. güey, no Estaba muy mames. picada. Sí, yo también. Ni lo interrumpimos, güey, las dos así. Sí. Ahora, vamos a hablar un poquito, antes de entrar con los piratas más famosos, con el origen del Jolly Roger. Ok. El Jolly Roger, para que lo ubiquen, es la bandera pirata. La amo. Ok, Qué sí es bonita buena. Es el nombre tradicional que recibe la bandera pirata y fue utilizada y adoptada en Europa y América por corsarios, bucaneros, filibusteros y demás. El creador del Jolly Roger, o del concepto del Jolly Roger, fue Calico Jack. Ok. Él dijo, necesito que mi navío se vea a la onda, como un Ibiza en Cuapa. Vamos a ponerle una banderita negra. Ok. No compares la bandera pirata con un Ibiza de Cuapa. Pero tiene que ser el Ibiza amarillo, ese horrible huevo Ay, no, asqueroso. qué horror. Verga. Qué horror. Obviamente hay muchas variantes en la bandera, muchas. No todos es la calavera con huesitos o algo así. Entonces, por ejemplo, Edward Teach, Barba Negra, utilizaba un esqueleto sosteniendo un reloj de arena en una mano
y una lanza en la otra que perforaba un corazón sangrante. Ok. Cero mórbido. Lo amo. Muy bien, güey. Sí, 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 sí. ese güey se la sabía, no mames. Actor del método. Ujú. Sí. Black Bart o Bartholomew Roberts empleaba dos variaciones. Una que era un hombre y un esqueleto que sostienen una lanza en mano mientras que juntos agarran un reloj de arena o una copa. Y la otra era un hombre armado de pie sobre dos calaveras sobre las letras ABH y AMH, a Barbadian's Head y a Martinician's Head. Como dejando claro de, Okay. si te pones pendejo, San se acabó. San se acabó. Que simbolizan lo que simboliza cada una de las calaveras eran los gobernadores de Barbados y Martinica, Ah, bueno. queriendo decir que, güey, te va a caer, chavo. Ok. Sí, se la cantaban desde antes. Obviamente la práctica de usar la bandera era para advertir al navío o al premio, en este caso, de las intenciones, izando el Jolly Roger, era decirles, güey, qué pedo, te voy a saltar. Tú decides cómo quieres que termine esta historia. Ok. Y puede ser vista como una forma de guerra psicológica. El interés principal de un pirata es capturar el barco. De nada gana hundiéndolo. Lo necesita intacto Claro. con cualquier Claro. cargo que pueda tener, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, si tú generas esta idea de miedo, pues es mucho más fácil que te lo entreguen. Sí. Ahora, también requieres tener una reputación lo suficientemente sanguinaria para que cuando la veas digas, ay, muere, güey. Nel. Ya. O sea, Una disculpita, era broma. sí, totalmente. ¿Por qué? Pues quieres intimidar a la tripulación enemiga y obligarla a rendirse, ¿no? Sí, Sin, claro. sin disparar un solo cañonazo. ¿Por qué? Porque así no tienes que poner a chambear al carpintero, al Exacto. cirujano, o sea, a todos los demás. Sí, güey. Normalmente, si el barco decidía resistirse, la Jolly Roger era recogida y se izaba una bandera, una versión roja, como diciendo, güey, Ahí te te voy. pusiste pendejo. Ahora sí que es, órale, ya se la saben. Cámara, ya se la saben. Y esa era la señal por excelencia. Y ahí, pero Ok. cuando izabas la roja es, no hay compasión, es todos Sí, los ahí que te se voy, güey. pusieron Bye. pendejos, no, se van a morir. Aquí no hay nada de, te entrego el cargo y no, te pusiste pendejo, ahora la bebes o la derramas, como dijera el perro. Pero, O sea, si no te avientas al mar, te mato. Sí, o sea, igual te Te mueres. veo arriba del barco que voy a invadir, te mato. total. Ahora, también una de las artes que mencionaba mucho Barba Negra en sus escritos es el momento preciso para izar el Jolly Roger. Demasiado pronto tenía sus desventajas. ¿Por qué? Porque te detectaban rápido y si donde fuera una nave un poquito más rápida que tú, pues lo perdías, ¿no? O le Claro. dabas tiempo suficiente a la nave contraria de decir, sí me defiendo. O sea, de que se envalentonara. Ujú. Ujú. La única cuestión diferente que por eso hubo problemas con muchos piratas, que sus navíos eran muy rápidos, pero no eran tan fuertes en cuanto a material militar o activos militares. Entonces, cuando se enfrentaban con una nave de la Armada, las naves de la Armada ya tenían indicación de, si tú ves una bandera negra, sea cual sea, dispara, ni cuestiones. Ok. Entonces, Ok. lo que hacían mucho los piratas, por eso justamente este tipo de cuando la izabas era clave. Sí, claro. Para que ellos dijeran, híjole, ya me chingó, híjole, todavía tengo tiempo de voltearme y acribillarlo. Ujú. O sea, gran parte Sí, prepararte era de esa. saber qué se venía, ¿no? Uh-huh. Y el uso en la actualidad, la Armada Británica, para que vean que son bien cabrones, o al menos la Royal Navy submarina, sigue usando el Jolly Roger. No ¿Cómo? mames. Después de matar, así lo hizo el comandante Redford Brown del HMS Conqueror al arribar al puerto tras hundir un crucero argentino en Belgrano No durante la Guerra de las mames. Malvinas. Qué chingón. O sea, La no que neta, se hayan sí. muerto tantos argentinos, pero No, es que recordar que haber quedado en segundo lugar en una guerra no es mal lugar. No es malo. Güey, sí hablas muy parecido a ellos. Podría ser mesero de la Condesa, pero ya les traigo el postre. Y ahora sí, Pendejo eres. ay, güey, niégamelo. ¿No? Ay, no. Entonces, voy a ir por partes porque sí son varios. Ok. Vamos con el primero y aparentemente su nuevo crush, Barba a huevo. Negra. Ay, güey, aparentemente no, seguro. Sí. Ok. Con todo y que tenía sífilis. Ay, bueno, pero me cae bien, no me lo quiero coger, güey. Obviamente Bebé. es
uno de los piratas más famosos, o si no el más famoso. Y antes Yo de creo ser que el pirata, más. fue marinero de la Royal Navy, era corsario. Entonces, perfeccionó su oficio como ladrón en el mar antes de pasar a la piratería. Fue un luchador considerado feroz y muy popular tanto por su melena salvaje como por la forma en la que capturaban naves con objeto de saquearlas. Como sabemos, pues ya platicamos un poquito de cómo lo hacía, era pura teatricalidad. Pues está Ujú. de huevo, sí. Sí, está cabrón. Aterrarte hasta todos lados, por todos lados y que no tuvieras oportunidad de nada. Vamos con su amiga favorita, Bloody Ann Bunny. ¡Woo! También ídola de ídolas. Sí, güey. Es la pirata más famosa de la historia. Era hija Vientos. natural de un abogado irlandés que la llevó a Carolina del Sur. Lejos de entrarle al tema del derecho, su presencia era tan amenazante como la masculina. Ah, huevo. Era fuerte y era bastante violenta, al punto que su primera muerte la dio a los 13 años a una sirvienta suya con una cuchillada. No mames, o sea, No ella la mató mames. Sí, y sabemos por qué. no, No me diste pero mi ahí manzana empezó cortada. ¿No? y Bloody Ann. Te faltó ahí Esperancita. Pf. Sí, Mi sándwich va sin bordes. ándale, sí, güey. Dejó su cómoda vida y decidió que la vida de aventurera en el mar era mucho mejor que ser una damita en Estados Unidos. Lo Eso cual, justo, kudos for her, güey. sí, justo es lo que te iba a decir, güey. Está cabrón, porque bueno, si tenía alguien que, ¿cómo le llaman ahora? Ejecutiva doméstica. Si tenía alguien que le ayudara con eso y decidiera ser pirata, está cabrona, ¿no? O sea, Sí, creo que sí güey. se la pasaba muy mal. Sí, sí, sí. Pues igual y más que nada se la pasaba de hueva, ¿no? Aburrida. Ajá. Ajá, entonces dijo, güey, no mames, aquí no hay tema, la paso poca madre, robo, cojo, empedo y no pasa absolutamente nada, pues de ahí se Chinga su agarra, ¿no? madre, claro. Sí, pues sí. Bloody Ann se une al barco disfrazada de hombre, porque obviamente había toda esta situación Las de mujeres las dan mala mujeres no suerte arriba van del o dan barco. mala suerte, Hay exactamente. un Cuando personaje que hace eso en Piratas del Caribe, creo que es Zoe Saldaña, o no Elizabeth sé. Swann, Elizabeth Ah, Swann ¿y es Sí, Elizabeth sí, Swann la que sí. hace eso? Ok. fue descubierta y al final se salva de la pena de muerte dentro del barco porque ya estaba embarazada de Mm. Calico Jack. Ujú. Por eso les decimos que pues, les gustaba el poliamor a la nave de Calico Jack, Mary Read y Bloody Ann Bunny. Ok. Ah, huevo. Luego tenemos a Black Sam. A pesar de que Samuel Bellamy, alias Black Sam, murió joven, llegó a hacerse de un nombre en el Nuevo Mundo gracias a sus hazañas de piratería. Era altamente violento. Su navío se llamaba Whydah Galley. Ok. Era un barco lleno de esclavos y que se llenó de gran fortuna por oro y plata y otros bienes, al que persiguió durante 3 días este barco, el Whydah Galley. No Sin mames. embargo, su buque se hunde el mismo año a causa de una tormenta. Es uno de los Tarado. más... Por ejemplo, Black Sam es considerado de los más importantes porque fue el que dijo, ¿por qué los esclavos tienen que ser esclavos? Si pueden funcionar como piratas igual que Claro. nosotros. Uno de los que fomentó muchas situaciones de igualdad entre ellos. Qué Pues bueno. sí, en vez de que te estorben y te causen peso nada más en el barco, pues que sirvan de algo. Exactamente. Luego tenemos a Black Bart o Bartholomew Roberts. Fue uno de los piratas con más éxitos en la historia. Él era originario de Gales y llevó a cabo más de 400 saqueos en 4 años. Órale, güey. Órale. Todo ello entre aguas de África y el Caribe. Este era un pirata de sangre fría, o sea, nunca o rara vez dejaba vivo a nadie en el barco, por lo que fue perseguido intensamente por el gobierno británico hasta que lo agarran en 1722. Se supone que su cuerpo fue tirado al mar, teniendo un atuendo púrpura, porque era como muy fan de ese pedo, era como Prince. Ah, No, huevo. o sea, era un culero, pero Luego quitó la tenemos a... esclavitud y era como No, Prince. ese es Sam Bellamy. El de la Ah, ok. esclavitud es Sam Bellamy. Ah, sí es cierto. Ok, perdón. Ajá. Black Bart simplemente hizo un chingo de lana, 400 atracos, Ah, sí, y es el lo de... persiguieron hasta que lo tiraron al mar. Ok, ya. Luego tenemos a Charles Vane. Charles Vane fue uno de los piratas más sanguinarios de su época, al punto donde en algún momento de la República Pirata no fue desterrado, pero era como de, híjole, nadie se meta con ese güey porque se le bota. Ok. Pero era Desollaba. persona non grata, así de, güey, ya vino a jugar, no queremos jugar con él. Era como la tía o el primo de puta madre, va a venir, no le hablen de esto porque ya saben cómo se pone. Ah, ok.
Y en este caso, el cómo se pone es, puta, los mata a todos, ¿no? Ok, tranquilo. Sí. Charles Vane fue uno de los primeros piratas que fue enjuiciado con severidad y fue paseado en una plaza. Fue capturado en el Caribe y fue llevado a Charleston, Carolina del Norte, donde lo cuelgan y lo pasean y lo dejan colgado Verga, así de, Órale. güey, esto No pasa. por mames. días hasta que se echara a perder. Verga. Qué Con poca toda tan la sucia, intención güey. de Sí. a todo pirata o a todo que se le ocurre ser pirata, ahí se las dejamos al costo de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y el que es, digamos, uno de mis favoritos es Calico Jack. Ok. La inspiración de Jack Sparrow, un güey excéntrico a madres, gustaba de vestir ropas de calico. Aparentemente el calico es una tela hindú súper finísima de París Ay, qué bebé. y solo vestía eso. Aparentemente era como el ladies man de la República Pirata, Ok. que incluso era tan popular que nadie cuestionaba que el güey tuviera mujeres en su barco. Tan es así que Ok. tuvo a Bloody Ann Bunny y a Mary Read. Por eso les decía que Calico Jack era el Luis Miguel de los piratas, A huevo. porque no había güey más padrote que él. En la vida real creo que no, güey. O sea, todo vestido, todo bonito, güey. Así de, Oli, cojo un chingo, Sí. bye. No, lo único que sí mencionan es que era medio menso a la hora de atacar barcos. Ok. Y por cuestiones de no tuvo tanto tiempo como para trabajarlo, ¿no? Ok. O sea, Ok. era muy popular, tuvo mucha suerte con la creación del Jolly Roger y Ok. capitalizó muy bien ese tema, pero él nunca tuvo una reputación de soy un sanguinario, soy un hijo de puta. No, el guy era suave. O sea, Ay, qué padre, güey. Que por eso lo súper respetaran. suave. ¿No? O sea, está chingón. Sí, No, la neta sí. era el ladies man, güey. Está chingón. Y ve, Y bueno, pasó a la historia y es de los más famosos. y en él está basado Jack Sparrow. A huevo. Y pues ahora sí que con eso termino este capítulo de ahí de piratas. Tenía muchas ganas de hablar de piratas porque soy muy, muy fan. Si Ah, yo pueden, también los amo. aviéntense Black Sails. Es Game of Thrones con piratas. Sin dragones, pero con piratas. A huevo. También Sí, jala. güey. Estuvo buenazo. Me Qué gustó, bebé. sí. Les voy a dar un dato de piratas también. Otro de esos datos de piratas que tengo, no sé por qué. Que todavía hay piratas en la costa de Somalia y Madagascar. Que ahorita Sí, además Madagascar todavía técnicamente existen. es como el nuevo Nassau. Pero ya son así culeros, culeros. Bueno, o sea, que también eran, güey. Pero como la película esta de Tom Hanks, que es súper. Sí, es Tom Hanks, ¿no? Que. Es Tom Hanks. I am Captain Verga. Now. Güey, no mames. Qué angustia de película. ¿Cómo lloré? Pero A siguen esa no la he existiendo. visto. Sí, pero ya como que atacan en panguitas, ¿no? Ya no en barcotes. Sí, usan varias lanchas y te llegan por todos lados. Ajá. Ujú. Nah, ya Y estos ya como, son más. y como la mayoría de los barcos comerciales no traen como armamento, como traerías un otro buque, pues obviamente es mucho más fácil levantarlos, ¿no? Claro, sí. Bueno, el otro dato pirata que tenía, es muy famoso que todos los piratas traen aretes y arracadas y mamadas así de Ujú. oro. Se supone, igual, no sé de dónde saqué este dato, no sé si es verdad o no. En Twitter les confirmo o les niego el dato, pero se supone que todos esos aretes que traían y todo eran el valor digno de tu entierro. O sea, era yo me muero Órale. y con todos estos aretes tú pagas un entierro digno para mí. Mm. Entonces, Órale. cada pirata pues tenía pues lo que, ahora sí que lo que le alcanzara o lo que él considerara que iba a ser el costo de su ataúd y de un entierro digno pagado con sus arracadas y aretes. No mames. Por eso todos los piratas traen aretitos. Quiero que ese dato sea verdad. Yo también, se los confirmo en Twitter. Ok. Se me hace súper mórbido el ver, tiene 3 arracaditas. Uy, te puedes llevar el ataúd de las chivas. Deja a mis chivas, por favor. Bueno, ok, te puedes poner el ataúd De la del AME. Pumas. Del AME, No, del AME, de que la aquí odiamos América, ¿qué todos te al AME. pasa? Sí, Sí. sí, qué asco. Aquí con su número 10 de Cuauhtémoc Blanco, bien padre. Lo del cual, Ay, qué horror. Y ves al interior, terciopelo, imitación de terciopelo genuina. qué horror, güey. Pero no se dedican a la piratería. No es No, bueno. pero amen a los piratas, que fueron maravillosos. Exactamente, son los primeros demócratas. A Barba Negra, güey. Sí. Bebé Güey, bonito, lleno de fuego. lleno de fuego. Pero bueno,
Esto fue el capítulo de esta semana. Les dejo el Twitter del podcast, es @nolosuperomx. Les dejo el mío, ahoy, @ferchohdz88. Gracias, Fercho. A mí sí me mama este tema de los piratas. Gracias a todos por escucharnos, tengan bonita semana y les dejo mis redes sociales que es en Twitter soy una tuitera y en Instagram Monuna, los amo. Muchísimas gracias, estuvo buenazo, Fercho, eres un chido, güey, los piratas son bien bonitos y me caen re bien. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos mandan temas, nos comentan, nos dan retweet. Mil gracias a Alejandra Dagui, que siempre nos da retweet, a Yolanda también, muchas gracias, síganos compartiendo, síganos recomendando. Fercho, gracias, estuvo súper chingón. Yo soy Mariana, mi Twitter es MarianaOV88 y mi Instagram es Mariana Oyamburu. Tengan bonita semana, los quiero. Ahoy. Ho, yo, ho, a pirate says for me. Why is the rum gone, Fercho? No mames que no lo dijimos. Fercho y yo siempre decimos eso cuando nos empedamos y ya no hay ron. You burned the food, the shade, the rum. Yes, the rum is gone. Why is the rum gone? Bye, bonita semana.